conocen ya, pero bueno. Kiara. Entonces. Em, No, perdón, Isabela nos va a hablar. Me confundí. ok. Kiara es de realismo, va a hablar de otra cosa. Entonces, Isabela, Isabela Franco, nos va a hablar de Goya y Así es. sí. Pongo para presentar el PowerPoint ya. Dale, Ok, dale. bien. Así. Yo ya también voy a grabar la clase, ya la estoy grabando y después subo. Vos pasarlo a PDF y yo le agrego el audio. Bueno, un segundo. Eh, Te puse en pantalla completa. Ahí está. A ver. Díganme si se ve. Se ve, se ve. Ok, bueno. Sí. Bueno, mi nombre es Isabela y lo que vamos a ver hoy puntualmente es el arte de Goya, que fue Perdón, un Isabela, artista. perdón. Sí, Bajale el audio a tu computadora si no hace eco. ok, gracias. Ahí está, ahora sí, se escucha bien. Y los demás sacamos el micrófono. Bien. Bueno, díganme cualquier cosa. Todo bien, Isabela. Ok, gracias. Bueno, lo que estaba diciendo es que Francisco de Goya y Lucientes es un artista español, romántico, nacido en 1746 en un pueblo llamado Zaragoza, que se encuentra en la región de Aragón. Su producción artística es muy amplia y por lo tanto existen como múltiples enfoques e interpretaciones para abordarlas y comprende tanto pinturas, como dijo Marisa, y también grabados. Eh, lo más importante que nos trae acá es que fue un artista que contribuyó un montón hacia el desarrollo de la corriente romántica y tanto en España como en el resto de Europa, ¿no es cierto? Bueno, el recorrido que vamos a hacer en esta presentación es primero abordar un poco el contexto sociopolítico de la España del siglo XVIII y del siglo XIX. Después vamos a centrarnos en las formas de difusión de la cultura y el arte en este territorio. Después vamos a abordar la figura de Goya y yo voy a seguir cierto enfoque que está desarrollado en el libro de Rosenblum y Jansson, que es nuestro material bibliográfico de la cátedra como base, en el que habla de dos facetas, habla de un Goya privado y un Goya público. Y después sí, nos vamos a meter de lleno en los grabados, vamos a ver 3 series y por último unas litografías. Bien, ahora sí, para empezar a desentramar la obra de Goya vamos a empezar a atender un poco el contexto sociopolítico de España de aquel entonces. En el libro de Eisenman hay un capítulo íntegro dedicado a Goya, en el que al principio habla de 4 conceptos o 4 elementos, ¿no es cierto?, que son nacionalismo, el pueblo, las guerrillas y la modernización. A lo que voy con esto es que estos 4 elementos se van a ver como muy exaltados en este siglo y sobre todo en la búsqueda de la identidad española. Bien, la política tiene mucha importancia en la obra de Goya porque primero fue un artista que trabajó para la corte y para los funcionarios públicos,
y también porque él vive una época de cambios radicales en España. Ahí en esta línea histórica que es muy simple, pero bueno, en cierta manera concentra como los diferentes periodos de las dinastías borbónicas. Vamos a ver que primero Goya va a habitar como un despotismo ilustrado, después un régimen un poco más oscuro o turbio, si se puede decir. Después hay un breve periodo de tiempo de una constitución liberal, para luego volver a una monarquía absoluta, que es con Fernando VII, que esto va a traer como múltiples exilios de parte de los opositores liberales, y Goya va a ser uno de ellos, que sobre el final de su vida se va a ir a Francia y va a vivir el resto de sus días ahí. Bien, acá el primer ítem dice crisis del antiguo régimen. Es como uno de los hechos cruciales en este periodo de tiempo, ya que va a ser, el antiguo régimen es la forma de gobierno, podemos definirla como un sistema, por ejemplo, un sistema económico, político, anterior, sí, previo a las formas de gobierno burguesas, por así decir, así muy simple. Bien, lo que pasa en España es que los movimientos ilustrados son los que más van a criticar al antiguo régimen y lo van a tildar de, podemos decir, de estancado o de un movimiento incapaz de revitalizar la economía. Entonces, todas las críticas van a ir por ese lado. Bien. También quería destacar que en el libro de Rosenblum y Jansson, cuando hay un apartado que también se dedica íntegro al arte de Goya, los autores hacen como una relación, como un paralelismo entre Goya y David, y este planteo tiene que ver con que ambos artistas son contemporáneos, es algo a tener en cuenta. Después ambos vivieron cambios radicales, cada uno en su territorio, y si bien las producciones de arte son muy distintas, es muy relevante ver cómo los contextos políticos afectan a ambos y ambos van a representarlo en sus obras. También coinciden que sobre el final de su carrera, ambos artistas es como que se retrotraen y trabajan en su producción privada. Bien, hablamos de ilustración. Si bien la ilustración es un movimiento que, si no me equivoco, tiene su origen en Francia, lo que va a pasar en España es que estos círculos son una minoría, en realidad no son movimientos dominantes, pero que uno de los planteos principales es esta búsqueda de modernizar la España y lograr el progreso a través del uso de la razón, pero es un tema que voy a ahondar más adelante cuando veamos la serie de Los Caprichos, porque tiene íntima relación. En cuanto a la ilustración y el arte, podemos pensar que lo que empieza a pasar en el arte es que los artistas empiezan a cuestionarse o rechazar las ideas monárquicas o absolutistas, y se les empieza a exigir una nueva forma de representación que está más relacionada con la expresión subjetiva o el desarrollo de la imaginación, que esto tiene mucho que ver con el arte romántico que estuvimos viendo en las últimas clases. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la cultura en España, y así como por ejemplo en Inglaterra teníamos la Royal Academy de Londres, bueno, en España existe la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
que fue fundada en 1752 en la ciudad de Madrid, y como toda institución pública, por así decir, tiene sus formas académicas y sus formas convencionales de representación. Entonces, si nos ponemos a desarrollar un poco esas ideas, podemos ver que los pintores españoles del siglo XVIII, por lo general, no sabían grabar, y que la principal función del grabado en ese entonces era la de reproducir pinturas. La técnica convencional era la combinación de aguafuerte y buril. Como vemos, acá tenemos un ejemplo de una imagen que es de Salvador Carmona Manuel, que bueno, a través del buril, más o menos a simples rasgos así, es como que se construye la imagen a partir de la acumulación de líneas y puntos que te permite realizar la herramienta. Y si podemos ver así en líneas generales esta imagen, es como una imagen muy, muy limpia, muy idealizada en cierta forma, como que es casi, es como muy prolija, por así decir. Y en cierta medida yo traje este ejemplo para mostrar cuáles eran las expectativas del público cuando se les hablaba de grabados, ¿no es cierto? Bien, el primer contacto de Goya con el grabado se remite a su formación de pintor, lo cual en aquel entonces los grabados eran utilizados como vehículos de aprendizaje, es decir, se le proveían a estos aprendices grabados para desarrollar la destreza de las manos, del dibujo y copiar las pinturas. También quería remarcar un dato, que Goya siempre se percibió y se presentó a sí mismo como pintor, no como grabador, pero el enfoque que yo le quiero dar y que también el libro remarca es que el grabado era como una actividad paralela a la pintura, es decir, no era un complemento ni tampoco un apéndice, ¿no es cierto? Bien, una vez dicho todo esto, vamos a pasar a desarrollar la figura de Goya, y por eso yo voy a tomar el mismo enfoque que el libro, porque me parece como una forma bastante clara y estratégica de abordar una obra bastante amplia, que es dividir al artista en dos facetas, una faceta pública y otra privada. Bien, primero vamos a hablar del Goya público, que cuando decimos Goya público lo estamos considerando como un funcionario al servicio de la corte, protegido por la aristocracia, un pintor oficial, un pintor de moda, que es como que su figura se nutre casi íntegramente por encargos, y en los cuales los temas vienen dados de antemano. Es decir, que él está para desempeñar funciones determinadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ver que en el libro hay muchos retratos en los cuales el margen de libertad del artista son como muy pequeños, son mínimos. Sí, podemos definir a grandes rasgos el Goya público así. Yo, por lo tanto, elegí una sola pintura para mostrar en esta presentación, que es la que nos va a servir como nexo para conectar con el Goya privado y después poder desarrollar así de lleno las series de grabados. Bien, este es un encargo real, que es como una de las últimas pinturas, porque va a ser una pintura muy polémica en su tiempo. A través de este encargo es como que él va a representar que se están derrumbando las grandes tradiciones monárquicas, es como que
va a dar cuenta de que este régimen político no está funcionando. Desde la ventajosa posición que ocupaba Goya de rodearse de estos círculos, él es como que empieza a plasmar observaciones que están fundamentadas en, claro, en la realidad pública que él habitaba frente a estas clases aristocráticas, ¿no es cierto? El asunto es que yo dije que iba a usar esta imagen como nexo, que es porque da cuenta del conflicto interno del artista, en el que se ve muy atado o obligado a realizar el encargo, pero que sin embargo este encargo no puede escapar de sus pensamientos, sí, sus pensamientos y sus reflexiones acerca de esta clase. No nos vamos a detener tanto en el análisis de esta pintura, pero podemos señalar así a rasgos generales que es el retrato de un rey y que el rey está completamente descentrado de la escena. Por otro lado, no hay jerarquía entre las figuras, están todas amontonadas, como que hay muchos símbolos alrededor de la imagen que dan cuenta de que él se está burlando en cierta manera, lo que causó mucha polémica y esta obra es como un puntapié para que él empiece a perder esas relaciones de mecenazgo con la familia real. Bien, hasta acá definimos un Goya público, el cual trabajaba por encargos, el cual también conocía las expectativas de su público, pero que ahora se va un poco a transformar o no va a poder contener toda esa visión subjetiva, la cual va a empezar a gestar como una cierta personalidad más independiente, más aislada y sobre todo experimental. Bien, cuando hablamos del Goya privado, es un artista que empieza a desarrollar en sus obras observaciones que no daban lugar en los encargos anteriormente nombrados. Como que su obra privada no está comprendida solamente por grabados, sino que también por pinturas. En esta presentación no las vamos a analizar, pero sí quería remarcar esto porque, por ejemplo, son las pinturas negras, que son muy conocidas de Goya. El asunto es que las pinturas negras son una serie de 14 pinturas, las cuales existen un solo ejemplar de cada uno, por lo tanto no hubo divulgación de estas obras en aquel momento. En cambio, cuando hablamos de la obra grabada, sí estamos pensando en una voluntad de divulgación dada la propia naturaleza del grabado, porque el grabado es una disciplina,